En los últimos días han surgido varias informaciones diciendo que Nicaragua tendría 4 cupos para la próxima Copa Centroamericana en lugar de 2 por la clasificación del Real Estelí para la final del torneo actual. Y por eso es que hoy vengo a confirmarles o a desmentirles esta información y a contarles cuál es la realidad. Bueno, es que surgió una noticia diciendo precisamente eso, que Nicaragua subiría de 2 a 4 cupos para la edición 2024 de la Copa Centroamericana, esto sin siquiera haber finalizado la edición 2023 y que evidentemente viene provocado por la gran sorpresa que provocó el Tren del Norte de meterse a la gran final de esta edición junto a la Liga Deportiva Alajuelense. Y lo primero que les puedo decir que es con lo que hay que basarse para toda esta información es que no hay nada oficial, porque vi la noticia que estuvo circulando en la que aseguraba que ya era oficial y eso no es cierto. La CONCACAF no ha oficializado absolutamente nada, no ha anunciado nada y por ende pues habrá que esperar a que ellos sean los que hagan el anuncio y además ni siquiera se puede especular muchísimo. Sí se puede sacar por lógica algunas conclusiones de qué es lo que puede suceder de cara a la siguiente edición, pero como les digo, aquí vamos a estar repasando todo eso a la espera de que CONCACAF anuncie cómo será oficialmente la distribución de los cupos. Así que comencemos esta explicación hablando de la realidad, de lo que sí sabemos que es por un hecho. Entonces les muestro en pantalla cómo era la distribución original previo a esta primera edición de la Copa Centroamericana. Ahí pueden observar que tanto Costa Rica como El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá tenían a 3 equipos representantes, Nicaragua a 2 y Belice a 1. Ahí hacían falta agregar 2 equipos más porque esta distribución se dio cuando la CONCACAF aún no había definido cómo se iban a clasificar los últimos 2 equipos y finalmente se los terminó dando a las ligas finalistas de la Liga CONCACAF 2022. Ese partido o esa serie fue entre Liga Deportiva Alajuelense y el Olimpia, este último fue el campeón y por eso fue que Honduras y Costa Rica tuvieron un cupo más, es decir, en lugar de 3, tuvieron a 4 equipos representantes en la Copa Centroamericana. Entonces, la primera conclusión que se puede sacar es que si la CONCACAF mantiene esta decisión, eso haría que las 2 ligas finalistas de la actual Copa Centroamericana sean las que se queden con esos cupos extra de cara a la edición del 2024. Por ende, Costa Rica mantendría los 4 cupos para la siguiente edición, Honduras perdería ese privilegio, así que volvería a tener solamente 3, mientras que Nicaragua de 2 pasaría a 3. De nuevo, esto no es oficial, simplemente estoy sacando una conclusión de cómo podría ser o cómo se podría ver esa próxima Copa Centroamericana si la CONCACAF mantiene los criterios que tuvo para la edición actual. Sin embargo, les quiero recordar por qué es que esos últimos 2 cupos se terminaron definiendo de esa manera, y es que si nos vamos a muchísimos meses atrás, o año y medio, 2 años, ya sinceramente no recuerdo cuándo fue que la CONCACAF anunció el nuevo formato de la Copa de Campeones o de la Liga de Campeones en ese momento y que reformó todas las competencias, que eliminó la Liga CONCACAF, que agregó esta Copa Centroamericana. En ese momento, como pueden ver en pantalla, había una vía por la cual los equipos se podían clasificar a esta Copa Centroamericana y era a través de un nuevo torneo. Ahí pueden observar el logo de la UNCAP en este video en el que CONCACAF explicaba que para la Copa Centroamericana los equipos se podían clasificar directamente por cada una de sus ligas nacionales y que además también habría una vía de clasificación por ese nuevo torneo. Un torneo que al final nunca llegó a existir, nunca se definió. Lo que se había anunciado, que era algo muy escueto, es que lo iban a jugar evidentemente los siguientes clasificados, es decir, por ejemplo, en Honduras, los primeros 3, por decir, Olimpia, Motagua y el Maratón, se clasificaban directamente a través de la liga y el cuarto lugar, que podía ser el Real España, se clasificaba a este otro torneo de la UNCAF que se jugaba un poco antes de la Copa Centroamericana, junto a otros equipos de, digamos, que quedaron un poco más abajo en sus ligas en el resto de Centroamérica, y de ahí salían los últimos 2 cupos para la Copa Centroamericana. Al final, como les digo, esto no sucedió. De hecho, la CONCACAF nunca dio un anuncio oficial de que este torneo no iba a existir, simplemente cambió de la nada las reglas, avisó que los últimos 2 cupos iban a definir en el futuro y al final lo terminó haciendo como les estaba diciendo antes, dándole esos 2 cupos a las ligas que más lejos llegaran para la final de la Liga CONCACAF 2022, con la salvedad de que si por ejemplo la final hubiera sido entre 2 equipos hondureños, no le iba a dar los 2 cupos a Honduras, sino que solamente le iba a dar un máximo de 1 a cada una de las ligas, así que le hubiera dado el otro cupo a una de las ligas semifinalistas, por ejemplo.
Pero entonces, ¿de dónde salió este rumor de que Nicaragua no iba a aumentar solamente el cupo a 3, sino a 4? Bueno, el asunto, y esto lo estoy tratando de adivinar porque evidentemente no lo sé por un hecho, es por el rendimiento de algunas ligas en esta copa y evidentemente por el gran rendimiento y la sorpresa que dio el Real Estelí. Lo que pasa es que esto no es concluyente para nada y esto no significa que habrá cambios en los cupos. Mi explicación es que, como les digo, lo que estoy tratando de adivinar que fue lo que pensaron cuando dieron esta información, que es falsa, evidentemente. El hecho de que, por ejemplo, El Salvador tuvo un pésimo rendimiento en esta Copa Centroamericana, que Honduras solamente logró colar a un equipo en los cuartos de final, aunque fue la misma cantidad de equipos que Nicaragua. Es cierto que Honduras debería ser una liga superior, pero a fin de cuentas, si se está tratando de dar cupos y repartir, pues estas son las conclusiones que hay que sacar. El asunto es que, como les digo, al tener bajo rendimiento de algunas ligas y que el Real Estelí llegara a la final, empiezan a especular con que Nicaragua debería tener más cupos. El asunto es que esto ya no es tan fácil y recordemos que recientemente la CONCACAF sacó un ranking de ligas y estoy seguro que ahora la repartición de los cupos la va a definir con este propio ranking de ligas que pueden ver en pantalla como es hasta el momento. Ahí pueden observar que está muy actualizado al 6 de noviembre, el día de ayer. Pueden ver cómo la Liga Nacional de Honduras, que ha sido la primera desde que se publicó el ranking, mantiene esa primera posición. Costa Rica segunda, Guatemala tercera, Panamá está en el cuarto lugar, esto de Centroamérica, y pueden observar el ranking de la CONCACAF, pero aquí están solamente las de Centroamérica. La de El Salvador está en el quinto lugar y Nicaragua está en el sexto. Además pueden observar la cantidad de puntos, es una diferencia significativa entre El Salvador y Nicaragua. Ya después hay una diferencia abismal entre Nicaragua y Belice, pero como pueden observar, Nicaragua está todavía bastante lejos de superar a El Salvador en este ranking de ligas. No estoy diciendo que este ranking sea justo porque hay muchas cosas que se pueden cuestionar sobre cómo fue que se hizo este ranking y creo que se va a hacer mucho más justo conforme avancen los años y los equipos puedan empezar a sumar puntos bajo un criterio más razonable y entonces ya tendría más sentido. Pero independientemente de todo eso, la realidad es que este es el ranking que Nicaragua todavía está lejos de poder pasarle a El Salvador, por ejemplo, y que por eso es que se dio la repartición de los cupos de la forma en la que se hizo. Se les dio a las mejores ligas 3 cupos, luego a Nicaragua 2 y el fondo a Belice, por ser la peor, se le dio solamente un acceso a la Copa Centroamericana. Así que, ¿cuál es mi conclusión? Bueno, mi conclusión es que hay que esperar al anuncio de la CONCACAF de cómo se van a repartir los cupos para la siguiente edición. Estoy seguro que se va a mantener la distribución en cuanto a la base original y que entonces se les va a agregar, o veremos si se agrega, el cupo extra a Costa Rica y a Nicaragua por ser las dos ligas finalistas. Me parecería lo más lógico. Espero que CONCACAF lo haga así, de hecho, para que mantenga el formato durante más años, porque como ya hemos repetido en muchas ocasiones, estamos cansados de que CONCACAF cambie los criterios, cambie los formatos y por ende espero que haya algún nivel de regularidad en este tipo de cosas y que por ende al menos por algunas cuantas ediciones tengamos los mismos criterios para la repartición de los cupos. Entonces veremos todo esto, pero como les digo, por el momento solamente se puede especular y hay que esperar a ver qué es lo que anuncia la CONCACAF. Entiendo la emoción que hay en el fútbol nicaragüense por el buen rendimiento del Real Estelí, pero por una edición y además por un solo equipo que haya llegado lejos, no va a haber tanto cambio en este sentido. Tiene que ser algo sostenido en el tiempo y además que no sea solamente el Real Estelí, sino que el Diriangén empieza a pelear también y meterse a cuartos de final, a las semifinales, el Walter Ferretti, el Managua, que otros equipos empiecen a destacar más y que entonces ya no solamente por una observación y porque en una Copa Centroamericana les fue bien, sino también por el ranking y que empiecen a pasarle a estas otras ligas, ya se empiece a justificar el hecho de que a esta liga centroamericana se le den más cupos que a otras como El Salvador o como Panamá o como Guatemala, o las que quieran verlo y cómo se sigan dando los rendimientos en los próximos años. Pero como les digo, de momento es especulación. Sé que incluso tal vez haya cambios en cuanto a los criterios de clasificación de cada uno de los países. Por ejemplo, Costa Rica quiera que su torneo de copa, que ahora le está dando más importancia, tenga un cupo de clasificación para la Copa Centroamericana, pero eso ya es dentro de cada uno de los países y eso no afectaría, digamos, a la repartición de los cupos. Así que, como les digo, dudo mucho que Nicaragua llegue a tener 4 cupos, diría que va a tener 3. Por esa razón, si se mantiene el darle ese premio a las ligas finalistas, entonces Nicaragua llegaría a tener 3 cupos en lugar de 2 que tuvo en esta edición 2023, pero me parece muy complicado que llegue a tener 4 cupos al menos para la edición 2024.
2024. De todas formas, a la espera del anuncio de la CONCACAF, quiero conocer sus opiniones, si creen que Nicaragua debería tener más cupos, si por ejemplo El Salvador debería tener menos o si deberían quitarle cupos a algunas otras ligas. Entonces leo todos sus comentarios aquí abajo en los comentarios de este video y nos estaremos viendo ya casi, porque faltan unos cuantos días para que inicie la final de esta Copa Centroamericana y conozcamos al primer campeón del torneo, así que nos vemos en unos cuantos días repasando esta competición.